Bueno, monstruos y monstras, 59 días de reto, casi 2 meses y 59 días menos para el reto. Hoy hace calorcito, pero bueno, tengo buenas noticias. La manchita esa que tengo ahí me acaba de decir la dermatóloga que nada, que es de hacer ejercicio al aire libre, que eso no sé qué me ha llamado, y que eso hay que echarse cremita para echarse. Y luego pues básicamente lo que me viene diciendo mi mujer durante años, que me eche crema cuando salga a hacer deporte, que nunca me he hecho, que te eches crema después de ducharte para proteger la parte del cuerpo, la cara, que nunca me he hecho, bueno, me he hecho de vez en cuando, pero se me olvida. Así que bueno, empezamos el reto. Hoy tocará 127 escalones, con lo cual cada día vamos menos. Y bueno, ayer fue un día también lleno de emociones, esto sube y baja, porque bueno, se han surgido temas económicos, laborales, y es un poco, no lo que peor llevo, pero sí lo que me cuesta más tiempo gestionar y más energía, por lo que os he dicho, porque es lo que más me está afectando y bueno, es un poco donde tenemos que poner el foco, saber lo que nos afecta, lo que nos cambia el carácter, lo que nos cambia el foco, lo que nos cambia nuestro día a día, y ir un poco ajustando, porque al final son muchos micro retos del día a día, y cuanto más gente interiorices, mucho peor. Bueno, mucho peor, a ver, que ya sabéis que no me gustan estas palabras, pero a veces escapan. Que es más complicado y que es más gasto de energía, no es que sea peor. Entonces, bueno, cada uno tiene sus retos y sus micro retos. Y mirad, ayer mi hijo el mayor me mandó otro micro reto, que es que sus amigos se van a Torrevieja y que si le dejaba irse con ellos. Entonces, como ayer hablaba con un amigo, con Geni, sobre este tema, y coincidíamos en que es lo más complicado. El decir que no es lo más complicado en esta vida. ¿Por qué? Porque dejarte llevar, porque dejar que los demás hagan lo que quieran, porque no controlar esos impulsos primarios supone no gastar energía, ¿vale? Porque lo que más gasta energía no es el inconsciente, sino el consciente. El consciente trabaja con la corteza frontal, con la órbito frontal, con las laterales, en fin, toda esa zona. Seguid para arriba, chicos, vamos arriba. Con toda esa zona, que es la que toma las decisiones, la que planifica, la que frena los impulsos, la que inhibe, más que frenar, inhibe esa dopamina que te manda el cerebro y tienes que echar el freno. Bueno, reto conseguido, ¿vale? Hemos pasado ya el escalón 127, así que otro día más. Y eso agota, eso agota. Es verdad que a veces el manual de padre no sabe si está en alguna librería, no sé si alguien debería sacarlo para poder hacer bien las cosas, porque luego tú también evalúas en tu día a día y dices si lo estás haciendo bien o no lo estás haciendo bien. Solo te das cuenta cuando pasan los años y vas viendo cómo han ido evolucionando tus hijos y cómo te afecta tu vida, ¿no? Y sobre todo la suya. Así que bueno, es verdad que ellos trabajan mucho por impulsos, porque todavía están madurando esa corteza. Y es cierto que necesitamos el tener tiempo con ellos, el disfrutar, el hablar las cosas, el pasarlo, el tirar y afloja. No se le puede decir a todo que no, pero tampoco hay que dejarles que sí, porque bueno, hay que marcarles el timing, que para mí es lo más complicado. Saber en qué momento tienes que decirles algo que sí, tienes que ofrecerles algo para que tiren para adelante y dejarles solos de vez en cuando para que ellos mismos vayan abriendo esa ventana. Pero bueno, ayer el estado de ánimo que tenía era no miedoso, pero estaba preocupado.
Estaba preocupado por todo esto, ¿vale? Por el tema de la mancha, por el tema de si hace bien las cosas como padre, por el tema del trabajo, el tema económico. Estaba preocupado y al final te acuestas con eso y parece que es que el cerebro de noche parece que está ahí dándole vueltas, ¿eh? Parece que no descansa en esa fase no REM y efectivamente que no descansa. Por eso hay que hacer una técnica que es apuntar por la noche todo eso que al día siguiente quieres hacer, porque es como que el cerebro descansa. Si lo apuntas en algún lado es como que descansa. Hay que hacer lo de la meditación que os he dicho, hay que apuntar los objetivos que tienes cada día y sobre todo hay que intentar visualizar esas cosas que quieres hacer. Así que bueno, vamos a intentar. Ya hemos llegado, está fresquito de arriba, ¿a que sí? Vamos a intentar gestionar todo esto de alguna manera y sobre todo con los chavales que están aquí. Bueno, reto conseguido, monstruos, reto conseguido. La Modern esto no lo pudo hacer, la pobre. Esto no lo pudo hacer. ¿Quién? La Modern. ¿La Modern no puede hacer esto? Sí, la Modern puede hacer esto. Vamos a dejar aquí. Se marea un poco. Se marea, ¿verdad? No sale tanto. Exactamente. Mirad. Vamos a hablar de una cosita que se llama Venía hablando de los miedos, que yo ayer tenía miedo por algunas cosas que pasan. ¿Vosotros tenéis miedo de algo? De Hacienda, pero de poco más. ¿Tú, Jorge? ¿Tienes miedo de algo? Venga, dilo ahora, cae para siempre. Mira, yo he empezado a hacer hace un par de días una cosa que hoy voy a reafirmar. Y es que por la noche cuando me acuesto, ¿vale? Pienso en qué he hecho durante todo el día, pienso si puedo cambiar algo, pienso si he ayudado a alguien, si hay que ajustar algo de lo que he hecho y sobre todo pienso en mañana qué voy a hacer al día siguiente, ¿vale? Sí, eso yo lo hago. Claro. Pero es que hay que hacerlo de otra manera, ¿vale? Yo he pensado en hacerlo de otra manera. Es por la noche cuando nos acostemos, es hacer un repaso mental de lo que hemos hecho el día a día, ¿vale? Y luego apuntar en un cuadernito lo que quiero hacer al día siguiente. Apuntar en el cuadernito lo que ese día he conseguido hacer, esos micro objetivos que he conseguido hacer, ¿vale? Y luego dentro de ese miedo que tengo, que todos tenemos un miedo, dónde me ha afectado, por qué ese miedo ha saltado, si ha saltado hoy, si no ha saltado hoy, si he estado preocupado. A ver, miedo no es un miedo de decir, ¡ah! Terror, no, es algo que te preocupa, puede ser una tontería. Puede ser, por ejemplo, que me he puesto las gafas de bucear y me ha entrado agua. Y entonces estoy preocupado porque no sé si las gafas están rotas, por ejemplo. Es una tontería, ¿vale? Jorge, por ejemplo, tiene miedo a estar solo, ¿vale? Yo tengo miedo a meterme en la cama y no dormirme, por ejemplo. Porque estoy dándole vueltas, estoy pensando todo el rato, como dicen mis hijos, no deja de hacer cosas. Pues, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues me acuesto en la cama, hago un repaso mental de lo que hago, pero es que antes de hacer ese repaso mental lo he tenido que apuntar en un papel, porque vamos a comprar unos cuadernos y lo vamos a apuntar. Es como un diario, ¿vale? Porque dicen que si lo apuntas en una hoja es como que se queda la mente, como que la mente descansa. Y luego, ¿qué hago para poder dormir? Como te digo, no, anoche que me pasó, porque anoche ocurrió una cosa que es que se cayó a las 3 de la mañana, ¿verdad, Jorge? Unos juguetes de la terraza y nos dio un susto de la leche. Entonces, me quedo ahí dándole vueltas y cuando empiezas a darle vueltas al ratoncito, el ratoncito es el hámster este que se monta en la noria y empieza a correr así, la noria. ¿Lo habéis visto alguna vez? Sí. Cuando corren los hámsters que hacen ejercicio. Sí, en la bola esa. ¿En la bola esa? Sí. Pues esa es la rumiación, eso está aquí arriba. Y eso se llama rumiar. Y es darle vueltas, el ratoncito empieza a correr y empieza a preocuparte y te empiezan a salir cosas. Se empiezan a abrir ventanas en tu cabeza, como Minority Report. ¿Cómo? Minority Report, como cuando hacían las pantallas esas que empiezan a abrir pantallas en MacGarret, ¿sabes? Que se abren un montón de pantallas. Sí. Empiezas así a lanzar cosas y se abren en la diapositiva un montón de pantallas, un montón de... Pues esto es igual. Empiezas con una preocupación y te empiezan a abrir todas. Y es el ratoncito que no deja de rumiar. ¿Qué hay que hacer? Lo que hice anoche. Al final, ¿cómo me he conseguido dormir? Postura normal, intentar ver dónde están todos destensados mis músculos, soltar musculatura, llevar la cabeza a todos esos músculos que tengo tensos, la espalda, la columna, la mandíbula y luego a respirar. Ya sabéis cómo se respira. Fijaros que cuando estáis tensos,
no se puede respirar como ahora respiramos normalmente. Ahora estamos relajados. Y entonces haces así. ¿Habéis visto cómo puedo coger aire tranquilamente? No se me bloquea la vía respiratoria, la puedo aguantar y la puedo soltar durante más de 4 o 5 segundos. Pues eso, cuando estás tenso por la noche, no te sale. Y es justo por eso. Es porque está tensada todas las vías respiratorias, toda la cabeza no te deja enfocar en la respiración, porque la respiración es involuntaria. Pero es una de las cosas que podemos controlar. ¿Vale? Otra cosa que se puede hacer es estar pendiente del latido de tu corazón. De poner solo el foco en el latido. Entonces ese foco te hace salir de esa rumiación, de esa preocupación, y entonces estás pendiente del foco. Es algo maravilloso, además es una cosa súper bonita y te hace estar tranquilo, te hace relajarte. De hecho hay un estudio de unos niños que lo hicieron. ¿Sabéis que hay un estudio de unos niños que lo hicieron? Pues hay un estudio que hicieron hace poco en un estudio en Estados Unidos, y los niños cuando discutían en clase con algún compañero se iban a la siguiente clase y estaban pendientes de la discusión que habían tenido en vez de estar pendientes del profesor. Entonces se dieron cuenta de que los niños estaban con esa emoción distinta a la que tenían que tener, y ese foco. ¿Qué hicieron? Sacaron a unos ciertos niños durante un cierto tiempo a hacer yoga, entre clase y clase. Se los llevaron, hacían yoga. Hacer yoga, Jorge, es lo que vamos a hacer nosotros ahora, hacer un poco de ejercicio. Y luego, en la última clase de la yoga, 20 minutos, los tumbaban boca arriba y hacían lo que os he dicho. Vamos a aprender a respirar. Vamos a estar pendientes de los latidos del corazón. Vamos a estar a pensar en qué hemos hecho hoy, si hemos ayudado a alguien, en todos esos estímulos que tenemos, esos padres, esos hermanos, esos amigos que nos ayudan diariamente, si hemos estado con ellos, si hemos aportado algo, estar con esa conciencia y esa mentalidad en ese foco. ¿Qué les hacía? Relajarse. Y llegaban a clase y se empezaron a dar cuenta de que los niños aprendían más y atendían con más ¿cómo se dice así? Con más foco, ¿vale? Estaban más pendientes, con más atención, esa es la palabra, con más atención de otros niños que no hacían el yoga, ¿vale? Y por eso hay veces que se hacen ese tipo de ejercicios en los colegios, aunque no en todos, pero se llegará a hacer porque es una manera de cambiar la atención. Una pregunta, ¿por qué los tornillos están salidos? Bueno, pues lo dicho, monstruos y monstras, ayer preocupados, pero con ese tipo de respiraciones nos hemos salvado, así que ¡vamos! Hasta mañana.